Listo, entonces nos metemos aquí con el tema este que nos gusta. Es ecuaciones e inecuaciones. Ya un tema interesante porque ya tenemos que meternos con esto del lenguaje algebraico. Como les estaba mostrando en sesiones pasadas que teníamos sesiones en la sesión pasada, ya les estaba mostrando como formulitas, como signos, símbolos matemáticos, lenguaje matemático, que es importante ya nosotros vincularnos con ese tipo de lenguaje, porque ya como les dije, ustedes van a entrar a otro curso, van a entrar a octavo, entonces ya se van a encontrar con este tipo de problemáticas y con este tipo de lenguaje, otro lenguaje, otro lenguaje, van a manejar otra lengua distinta, que es la lengua matemática y el lenguaje algebraico. Y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, y que ya hemos venido trabajando, de hecho en problemitas ya hemos venido trabajando algo de cosas de lenguaje matemático, lenguaje algebraico, como les decía en sesiones pasadas que ya les mostraba como ese, esas formulitas y esos símbolos matemáticos. Entonces el lenguaje algebraico es aquel que expresa la información mediante letras y números. Entonces aquí ya nos metemos con letras. Ya empezamos a meter la famosa, esa famosa X que tanto vemos en los problemitas de matemáticas. Eso, ya nos empezamos a involucrar con esas variables, con esas letras. Así, entonces por aquí nos ponen una expresión, x más 2 es una expresión algebraica, formada por una letra, un signo y un número. Entonces, esta expresión puede leerse como un número más que 2. Entonces, un número más que 2, porque le estoy sumando a un número cualquiera, porque aquí es donde empezamos a leer el lenguaje algebraico, ¿no? A interpretar ese lenguaje algebraico. Y es que esta X puede ser un número cualquiera como lo están poniendo en esta expresión algebraica, como nos lo están nombrando acá en esta expresión algebraica. En este caso es X más 2. Entonces, X más 2 sería nuestra expresión algebraica y X sería ese número cualquiera que nos están diciendo aquí más que 2, porque le estoy sumando el 2. Estoy sumando 2. Entonces, eh, un número más 2. Esa es como esa expresión, o como se leería esa expresión algebraica. Y aquí tenemos un ejemplo también de cómo interpretar esa expresión o cómo simbolizar un tipo de lenguaje natural como el que conocemos a otro tipo de lenguaje matemático o algebraico. Extraemos 3 pelotas de una bolsa que contiene X cantidad de pelotas. Entonces aquí empezamos a meter y a interpretar esa lengua. Nos empiezan a meter letras como X y nos la familiarizan con una cantidad. Entonces sabemos que X es un número, que no sabemos qué número es, pero es un número. Entonces, la expresión algebraica que da el número de pelotas que quedarían así. Extraemos 3 pelotas de una cantidad que no sabemos que hay. Entonces es esa cantidad menos 3 pelotas. Entonces ahí podemos ver cómo se plantea este tipo de lenguaje natural que nos ponen en esta expresión. Extraemos 3 pelotas de una bolsa que tiene X cantidad de pelotas y lo transformamos en otro tipo de lenguaje matemático, x menos 3, que significa lo mismo. De una cantidad de x extraemos 3 unidades. Entonces pueden ver cómo transformamos un lenguaje natural a un lenguaje matemático o algebraico, que ya empezamos a involucrar esas letras. Y ya pues nos encontramos que la expresión algebraica contiene algunas partes que es importante que las conozcamos.
es un conjunto de números y letras que se combinan en los signos de las operaciones aritméticas. Está constituida por coeficientes, exponentes y bases. Entonces tenemos acá coeficiente, tenemos acá coeficiente, tenemos acá base y exponente. Entonces coeficiente, base y exponente. Entonces siempre, siempre, siempre a esa X, siempre es un numerito, le va a acompañar un número, así no lo veamos, siempre va a estar el 1 acá y siempre va a estar el 1 acá. Entonces siempre va a tener un coeficiente, siempre va a estar la base que va a ser esa letra o esa variable o ese X y va a tener un exponente, ese exponente. Que ese exponente le va a dar el grado a nuestra ecuación cuando dicen ecuaciones de primer grado, de segundo grado, de tercer grado y cuarto grado. Ese exponente nos indica el grado de la ecuación, el grado de mi ecuación. Entonces, si yo tengo x a la 1, quiere decir que yo tengo una ecuación de primer grado. Esta es mi ecuación de primer grado. ¿Listo? Esa es mi ecuación de primer grado. Si yo tengo un x al cuadrado aquí como este, un x5x al cuadrado más 1, entonces digamos, esta es mi ecuación de segundo grado, porque tengo acá un exponente 2 al cuadrado. Y así. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos, como las partes para identificar este tipo de expresiones algebraicas, que es importante conocer que siempre va a estar esa X acompañada de un coeficiente y de un exponente. Listo. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Tienen alguna duda? No, señor. No, señor. No, listo. Entonces, bueno, importante que eso, que pregunten, que se pregunten a ustedes cosas para que reforcemos los temas. Entonces, ecuaciones e inecuaciones. Entonces, tenemos acá también que esas expresiones algebraicas las podemos representar como monomios, binomios, trinomios. No sé si lo habían escuchado por ahí. Binomio al cuadrado, trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma x más bx más c, cosas de ese estilo se van a encontrar más adelante. Entonces, monomio quiere decir que vamos a encontrar, aquí hay partecitas, ¿no? El coeficiente o el factor numérico y la letrica que va a ser nuestra parte literal. ¿Listo? Así se va a llamar esa letra, parte literal. El coeficiente o factor numérico y la letra variable X o C o cualquier letra que la podamos nombrar se va a llamar parte literal. ¿Listo? Entonces el monomio lo podemos ver de esta manera. X, 2X o A o como todas estas letras acompañando. No importa porque aquí no estamos involucrando ¿qué? Una operación. Cuando involucramos una operación, entonces encontramos un binomio, porque encontramos dos términos. Dos términos. Encontramos un término por acá, X, o un número, y otro número que no sabemos quién es. Entonces, dos términos, dos números diferentes. Aquí encontramos un número, esto es un número completo, pero esto son dos números diferentes. Aquí encontramos también, entonces, binomio. Vemos que lo vemos de esta forma también. Y vemos que vemos también el binomio de esta forma. También podemos ver el binomio de esta forma. Y un trinomio ya cuando involucramos dos operaciones y involucramos tres términos diferentes o tres números diferentes. X, beta, A. Tres números diferentes. ¿Listo? Entonces, así identificamos si es un monomio, un binomio, un trinomio, dependiendo
de los términos que tengamos y de los números que tengamos, de las operaciones que tengamos también. Y por aquí nos encontramos con unas expresiones de forma de lenguaje natural pasadas a expresiones algebraicas, al lenguaje algebraico. Entonces, pues se pueden dar cuenta que podemos interpretar la suma de dos números como A más B. Entonces, eso lo podemos traducir a nuestro lenguaje algebraico o lenguaje matemático como A más B. La suma de dos números es igual a 5. A más B es igual a 5. Y aquí es importante entender esta frase que nos dice acá. La suma, porque esto siempre nos toca traducirlo a nosotros cuando estamos resolviendo problemas de matemáticos o problemas algebraicos. La suma de dos números consecutivos. La suma de dos números consecutivos. Entonces, ¿cuál es el consecutivo de un número? Pues si yo tengo 2, entonces, pues, ¿cuál es el consecutivo de 2? Pues 2 más 1, pues el 3. El consecutivo del 2, pues es el 3, el que le sigue. No sé si se la cachan ahí. El consecutivo es el que le sigue. Entonces yo puedo, no sé aquí cuánto. Listo. Listo. Entonces el consecutivo es el que le sigue, por eso aquí no lo representan como 2, que es nuestro número. Y pues, ¿cuál le sigue? El 3. Dime. No, profe. No sé, no te escucho. O escríbeme por el chat. Porque se te escucha ahí súper entrecortado. Listo, no sé si tengan ahí alguna duda. Por eso lo escribí de esta forma. Ahí sigo porque me perdí aquí un poco. Y acá, entonces, tengo este número, entonces nos dicen el número más su consecutivo, la suma de dos números consecutivos. Entonces, el número más el consecutivo. Entonces, vemos que tenemos un número cualquiera más, pues el que le sigue, A más 1. Pues ese número más 1. Por eso es la suma de dos números consecutivos. Por eso es el consecutivo, porque es el que le sigue. Entonces es importante analizar lo que eso es donde nosotros más tenemos dificultades, ¿no? De interpretar ese tipo de lenguaje. O la diferencia de dos números. Conocer que la diferencia estamos restando. La diferencia de dos números, pues A menos B. La diferencia entre un número y 3, A menos 3. Un número aumentado en 5. Le estoy sumando 5. 5 veces un número, que no es lo mismo. 5x. Si un número aumentado en 5, quiere decir le estoy sumando 5. Y 5 veces el número, pues estoy multiplicando ese número por 5. 5 veces. Un número al cuadrado es ese número por sí mismo. X por x, x cuadrado. Un número por sí mismo. Por eso es al cuadrado. La raíz cuadrada de un número, pues aquí tenemos una raíz cuadrada de un número. Y 3 veces el cuadrado de un número, 3 veces el número, pues elevado al cuadrado. Entonces vemos cómo interpretamos todo este lenguaje natural que nos ponen acá y lo convertimos a un lenguaje algebraico que podemos trabajar ya nosotros con operaciones. Ya nosotros podemos aquí restar 5, aquí restar 5, mirar cosas, operar, resolver, investigar. Ya podemos trabajar con esto, que no con esto que está como en letras.
como en otro lenguaje. Entonces, este lenguaje lo podemos operar nosotros, ¿sí ven? Por eso es importante conocerlo e interpretarlo, es otra lengua. Es hablar otra lengua. Entonces, Y siempre tiene que dar 5. siempre tiene que dar 5 ¿qué? No, esos son ejemplos. La suma de las dos letras. La suma de las dos letras, ¿cómo así? ¿Dónde estás? ¿Cuál suma de cuáles letras tiene que dar 5? ¿A más B me dices? A más B. Ah, no, eso es un ejemplo. Porque aquí, ahí nos dicen, gracias ahí por ese rayón. Ahí nos dicen, la suma de dos números es igual a 5. Pues aquí en este caso siempre va a ser igual a 5. Eso es una expresión que nosotros tenemos que interpretar. En este caso aquí nos dicen, la suma de dos números es igual a 5. Nosotros, ¿cómo traducimos eso a nuestra lengua? Como esto, A más B es igual a 5. Eso es eso. Estamos traduciendo lo que están diciendo acá en esta lengua natural que nosotros hablamos normal, la estamos traduciendo a esta otra lengua que también nosotros tenemos que empezar a conocer y a hablar y a interpretar y a entender. Si ven, esto es otra lengua. Estoy traduciendo lo que dice acá, lo estoy traduciendo. No es que siempre dé lo mismo, o sea, no es que dos números A más B siempre van a dar 5, no. Es porque estoy traduciendo lo que me están diciendo aquí. Es eso. Eso es lo que he hecho hasta ahora, traducir a otra lengua. Ecuaciones. Y ya efectivamente nos encontramos con las ecuaciones, que las ecuaciones es donde nosotros trabajamos con esta lengua, es donde nosotros aplicamos nuestra lengua o nuestra lengua matemática. Es donde nosotros nos desenvolvemos como matemáticos en estas ecuaciones. Entonces es una igualdad en la cual hay términos conocidos y términos desconocidos. Entonces nosotros podemos plantear una ecuación en todo lo que, o sea, todas esas frases que nos metían ahí, que si saco de una bolsa que tiene X cantidad de bolas, saco 3 bolitas, pues estoy formando una ecuación ahí. Estoy formando una ecuación de un X menos 3. En mi cabeza lo estoy formando para hallar cuántas bolas hay en esa bolsa. Entonces yo puedo, por medio de mi lengua, interpretar y sacar conclusiones y de ciertas cosas, de ciertas problemáticas que se puedan presentar. Entonces para eso nos sirven esas ecuaciones. Entonces, por lo general, el término desconocido se llama incógnita. Incógnita. Pues no lo conocemos. Es una incógnita. Y se representa generalmente por las últimas letras del abecedario, pero pues esto no lo dicen ahí en el módulo, pero pues no es tan cierto, se representan más por letras griegas, de hecho. Pero siempre nosotros vamos a ver a la X y a la Y o a la Z, que pues siempre más o menos son las que comúnmente se utilizan. O a, B, C, también las vamos a ver. Entonces son letras que vamos a ver. Como esta. Entonces una ecuación, ¿qué es? Es una igualdad en la cual hay términos conocidos y términos desconocidos. Entonces es una igualdad. Una ecuación es una igualdad. Igualamos algo. En una ecuación estamos igualando algo. Algo debe ser igual a algo. Entonces debemos encontrar lo que no conocemos, debe ser igual a algo que debemos encontrar a que es igual. Entonces por eso es una igualdad. Por eso se plantea una igualdad. Para encontrar algo, ese término desconocido lo vamos a encontrar a que es igual. Por eso es esa ecuación. Entonces una ecuación es una igualdad. Donde A es diferente de 0, donde el coeficiente o factor numérico que acompaña a la X es diferente de 0. ¿Por qué? Porque es que nuestro término desconocido es la X. Este es nuestro término desconocido.
La X es esta X que estoy señalando ahí es la que nosotros queremos hallar, lo que nosotros queremos hallar. Para eso nosotros planteamos la ecuación. Entonces este término de acá debe ser diferente de 0 porque si esto es 0, pues 0 por X sería 0 y anularía pues la X, el término que no conocemos. Entonces 0, pues nada, entonces no estaríamos hallando nada. No nos serviría la ecuación. Por eso se dice o se plantea que A es diferente de 0. Esto quiere decir que es diferente de 0, que no es igual, porque esto es igual, esto es diferente. Si la cachan ahí cómo vamos interpretando los símbolos matemáticos. Esto, esto es una igualdad y esto es una diferencia. Esto es diferente. Esto es diferente de 0. Listo. Me perdí. Ahora sí, 3x, entonces aquí encontramos una igualdad. 3x es igual a menos 6. Entonces podemos operar esto para encontrar el valor de x. O aquí también encontramos otra igualdad. 2x menos 5 es igual a 3 más x. Entonces estas cosas, esto es igual a esto. Podemos encontrar el valor de x. ¿A qué es igual esa x? Y aquí nos dicen que el primer miembro, aquí nos dicen que esto es un miembro de la igualdad y esto es otro miembro de la igualdad. Pero pues eso casi nosotros lo tomamos es como, esto es una igualdad, esto es igual a esto, pues nosotros tenemos dos términos que son iguales. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es el fin de nuestra ecuación? De plantear la ecuación. Entonces nosotros nos plantean un lenguaje natural como este estilo que nosotros debemos interpretar de esta manera. Para nosotros trabajar, y operar y encontrar los valores o términos desconocidos. Para eso planteamos las ecuaciones. Entonces, cuando les digan qué es una ecuación, una igualdad. Eso es una ecuación. Pasos a seguir para resolver esas ecuaciones o esa igualdad. Entonces, siempre, en el libro creo que hay otros pasos ahí, no sé qué pasos habrá, pero nosotros manejamos estos pasos en matemáticas. Quitar los paréntesis, o sea, nosotros, ¿cómo así quitar los paréntesis? Entonces nosotros podemos encontrar este estilo de ecuaciones. X más 1. Esperen porque es que acá... ok, acá. 2 más X. Y acá por X más 1. Una cosa así. Se pueden encontrar. O se pueden encontrar esto así, de esta manera. Entonces ustedes siempre deben quitar estos paréntesis o operar lo que hay aquí primero, porque bueno, eso se puede encontrar de esa forma o lo pueden encontrar de esta forma. Todavía un paréntesis más ahí, x más 1 y doble paréntesis, una cosa así. Un paréntesis acá y una cosa así, 2 más x por x más 1. Entonces ustedes deben siempre resolver esto de acá adentro, siempre lo que hay adentro, siempre. Entonces ahí x más 1, pues x es un número más 1, no lo podría, es un número más 1, pues eso digamos que no lo puedo resolver. Pero este paréntesis de acá afuera sí lo puedo resolver porque esto está, esa x me multiplica a esto que está aquí adentro. Entonces esto yo lo puedo resolver primero que yo ir a resolver esto de acá con esto. ¿Sí me hago entender? Entonces ustedes siempre se van a encontrar con paréntesis así o cosas de ese estilo, con múltiples operaciones, con múltiples polinomios. Porque cuando encontramos monomios, binomios, trinomios, cuando encontramos más operaciones que trinomios, pues ya los llamamos polinomios.
Entonces nosotros encontramos eso, podemos encontrar X y un paréntesis largo que me haga otras operaciones ahí, X más 2X más otro paréntesis por acá, y 3X más 1, y ahí sí cierra todo el paréntesis y cierra todo el paréntesis grande, y hay dos paréntesis ahí, entonces tengo que resolver esto primero y después esto que está acá. Entonces, si la cachan, entonces debo primero priorizar mis paréntesis, lo que hay por dentro, las operaciones que hay ahí adentro. O si yo tengo, digamos, x menos 1 y por aquí tengo x más 2 más 3, pues primero resuelvo esto que hay acá y después sí me voy con esto. Entonces, x más 5 me daría esto. Entonces ya ya resolví lo que hay acá adentro, ahora sí puedo resolver lo que hay afuera. ¿Sí? Esto está, digamos que aquí hay un más. Entonces ahí habría un más. ¿Vale? Entonces, ¿sí ven? Primero lo que hay en el paréntesis. Luego quitar los denominadores. Entonces, si encontramos también, quitamos los paréntesis, pero encontramos una cosa así, un medio de 2x menos 1, algo así. 1 sobre 2x menos 1 por x, una cosa así. Entonces, primero también los denominadores, agrupar los términos semejantes. ¿Cómo así términos semejantes? Que tengamos x menos 1 más x más un medio, una cosa así. Entonces, primero agrupar los términos semejantes que sería x menos 1 más x más un medio. Entonces vieron que ahí no tuve que hacer nada porque no me indicaba mucho que hacer este paréntesis, pero sí aquí ya hay términos semejantes. ¿Y cuáles son? Pues las x y los números de acá y estos números de acá. Entonces yo puedo hacer esas operaciones, x más x, pues 2x. Y ahí ya agrupé términos semejantes. Menos 1 más un medio, entonces hago la operación ahí. Tan, tan. Listo. Reducir términos, reducir los términos semejantes, lo mismo, agrupar o reducir. Entonces, los estoy agrupando, los estoy reduciendo si los resto. Y despejar la incógnita cuando ya llegamos a la variable. Entonces, chicos, nos desconectamos y volvemos a ingresar para dar cierre a este tema de ecuaciones para ya dar un ejemplo más claro.